Apresables amigos y condiscípulos de la Unidad de Servicio Sofía, hemos dejado de hacer nuestras grabaciones, no por otra cosa, sino pensando en que también tienen derecho a, a descansar. No es nada más el hacer las grabaciones, aburrirlos y cansarlos. Desde que empezamos a hacer las grabaciones, les hemos dicho que los temas que se tratan en los libros del maestro Dujwal Kul y de Alice Bailey son demasiado abstrusos. Son sencillamente, como tuvimos la oportunidad de estar explicando en aquella ocasión, las escuelas esotéricas y que hay escuelas místicas. Entonces, los libros del maestro Dujwal Kul, pues no los podemos leer si no hemos tenido la oportunidad de caminar un poquito en el estudio. Se dieron a conocer en 1920, porque así está trazado precisamente el plan. Y por lo tanto, sus libros se dieron poco a poco, empezando en aquella época por Tratado sobre Fuego Cósmico, un libro totalmente abstruso, difícil de leer y de estudiar todavía mucho más. Un compendio de los 6 libros de la doctrina secreta. Y así empezó el maestro a dar la difusión de los libros. Yo intenté compartir con ustedes estas imágenes del libro de Belén al Calvario, pero me doy cuenta que es muy difícil, es un tema muy complicado de poderlo estar eh, asimilando y tomando nada más así a la ligera. Voy a leerles entonces extractos del libro de Belén al Calvario. Reitero, este libro de Alice Bailey, de Fundación Lucis, pues no es tampoco tan sencillo. Nosotros estamos acostumbrados a tratar el tema. Para algunos, el Maestro Jesús, para otras personas, Jesucristo, para otras personas, el Cristo. Llámenle como ustedes gusten, pero hablamos de la misma persona. Esa es una realidad. En la gran invocación se hace mención precisamente a él y se explica en las partes que repartimos luego, de los pocos todavía que tenemos, que bueno, pues para algunos es Buda, para otros es Mahoma, etcétera. No vamos a tocar el tema místicamente. Déjenme reiterar esa parte, que no vamos a tocar el tema místicamente. Se ha escrito mucho y se ha hablado mucho, pero reitero, hemos hablado y hemos hecho y tenido mucho el cuidado y la comparación de qué es el camino místico y qué es el camino ocultista. Tenemos que caminar en vidas
son muchas vidas, 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 vidas y vidas, el camino místico. Algún día lo vamos a ir agotando, agotando, agotando y agotando. Bueno, pues cuando llegue ese día, pues entonces tenemos la oportunidad de pasar al camino ocultista, y el camino ocultista es el óctuple sendero de Buda. Entonces no vamos a hablar de Belén al Calvario, de la parte, como si estuviéramos, con el debido respeto voy a decir esto, como si estuviéramos en misa o como si estuviéramos en alguna reunión mística. La unidad de servicio Sofía trata de llevar a cabo su servicio en la difusión de los libros del maestro Dujual Kul, en la parte del aprendizaje, en la parte de que nosotros, a la medida de nuestra evolución, nos demos la oportunidad de estar estudiando. No se trata de que la unidad de servicio Sofía tenga servidores o seguidores. Se trata de que cada quien, a la medida de su evolución, pues se haga preguntas. Como dice el maestro Dujual Kul, reflexionen sobre esto. Y el reflexionar es una parte de la meditación, pero muy chiquita, pero empezamos con eso para poderlo llevar a cabo. Vamos a hablar de 5 iniciaciones que llevó a cabo el Cristo. Hemos hablado también que hay maestros. Es un tema que todo el mundo lo sabe. La metafísica se ha encargado de difundir todo eso. Yo no sé si están tergiversados o no está tergiversado, eso yo no lo sé, no me compete a mí. Pero el 90% o 95% de los que están y pertenecen a esta parte de, perdón, del Facebook de nosotros, saben de la existencia de esos maestros. Han tenido en sus manos libros de metafísica, libros de por acá, de lo que ustedes quieran. Entonces, la diferencia nada más es que el maestro Dujual Kul explica precisamente qué es el maestro Jesús, qué son esos rayos y cuál fue la preparación precisamente de ese discípulo llamado por nosotros el maestro Jesús, cómo se tuvo que preparar en vidas para poder prestar, lo entendamos o no lo entendamos, su cuerpo para que en determinados momentos el Cristo lo ocupara. Dice el maestro Dujual Kul en los evangelios, unas veces era el maestro Jesús y otras veces era el Cristo. Dice él, el maestro, claro, él no va a estar presumiendo cosas que no, por eso es maestro, que es muy difícil saber, dice él así, en qué momento era el maestro Jesús y en qué momento era el Cristo. Eso será difícil para nosotros, pero para ellos no. Entonces el maestro Jesús lleva a cabo una preparación de vidas de ese cuerpo etérico y por supuesto del cuerpo físico, para que en este momento que se lleva a cabo ese acontecimiento, ¿sí?, de ese Cristo, él ocupe eso. Pero nos da una gran enseñanza y una gran simbología de las 5 iniciaciones que podemos llevar a cabo nosotros. Aquí en el libro lo voy a leer como tal, de Belén al Calvario, de Alice Bailey, de Fundación Lucis. Dice así: las 5 iniciaciones del Maestro Jesús durante su vida en Palestina son conocidas como el nacimiento,
el bautismo, la transfiguración, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. A través de estas 5 etapas del camino, seguiremos al Maestro desde Belén al Calvario. Dichas experiencias son simbólicas y actuales, sirviendo como postes guiadores a lo largo del camino del discípulo. Ejemplifican la experiencia del alma humana a través de las 5 etapas de su jornada espiritual y pueden ser invalorables para el hombre individual que enfrenta el vasto tramo de la misma quíntuple experiencia. Entonces nos está hablando, sí, y aquí sí hay que decirlo, es Alice Bailey en su libro, que ya también en su autobiografía inconclusa, ella habla quién era y todo. Para los que gusten está el libro Autobiografía Inconclusa, precisamente de Alice Bailey. Ella fue en su momento, hablando de esos ramas de los maestros, fue en su momento, como ya también tienen el video, porque hablamos de ellos, de esas iniciaciones precisamente, que es la primera iniciación y la segunda iniciación. Entonces, leemos también que en ese rama hay aspirantes probacionistas, hay discípulos en el sendero, hay discípulos aceptados y hay maestros. Hay discípulos en el subtrama del corazón del maestro, en el cual el puro nombre lo dice, en el subtrama del corazón del maestro. Y en ese asrama de su maestro y en todos los asramas que habla el maestro Duhalkul en sus libros, hay un solo asrama, y ese solo asrama es el de Sanat Kumara. Y de ahí hay divisiones. Hay 7 mayores que el nombre de los maestros ustedes se lo saben perfectamente, porque reitero, los han leído, y luego tienen subdivisiones, y hay 49 subramas, por decir ese nombre que se me ocurrió ahorita, ¿sí? Pero esos 7 ramas mayores, ahí en esos 7 hay 2 discípulos más avanzados de los miles que habitan en esa rama. En una rama X lo fue Blavatsky, y Blavatsky fue el discípulo de esos 2 que ya eran los más avanzados de todos esos. Bueno, de esos 2 Blavatsky fue el discípulo más avanzado. En el rama de Alice Bailey, de esos 2, Alice Bailey fue el discípulo más avanzado. Claro, esto camina de acuerdo a cómo se mueven las iniciaciones en la jerarquía. El maestro Duhalkul, o conocido como el maestro tibetano, empezó esa obra por instrucciones de sus maestros, el maestro Kutumi y el maestro Moria, que se empezara a difundir poco a poco el conocimiento esotérico de la doctrina secreta de ellos.
Y en esa época, 1870 y tantos, etcétera, pues escogieron a Blavatsky, como estamos nosotros platicando. Y los que han tenido la oportunidad de leer La doctrina secreta, Isis sin velo y todos los libros de Blavatsky, Danny Benson, del reverendo Claude Leverter, de Ginakara Lanza, de etcétera, de Powell, etcétera, todos los libros de teosofía y todo eso, bueno, pues salieron de la doctrina secreta dictada por el maestro Lujoalco. En este periodo, sí, se buscó, refiere a Alice Bailey en su autobiografía, otro discípulo que continuara precisamente el trabajo de Blavatsky. Y entonces la buscaron, la encontraron, el maestro Duhalkul le explicó de lo que se trataba su trabajo y todo esto, y ella al principio se negó, y se negó, y se negó, hasta que el maestro Duhalkul pues la convenció, y ahí empezó toda la difusión en este nuevo ciclo, precisamente que se está llevando. El maestro Duhalkul aclara perfectamente, porque yo he tenido la oportunidad de escuchar y de escuchar y de escuchar que conocen al siguiente discípulo de Alice Bailey y que ya está haciendo su servicio y todo eso. Y el maestro Duhalkul, bueno, pues el maestro Duhalkul dice que eso todavía va a faltar y que la labor de ese discípulo que se espera con el que va a terminar la difusión de la doctrina secreta de la jerarquía espiritual del planeta es en el año 2050. ¿Por qué les platico todo esto? Bueno, pues para que se den una pequeña idea que cuando nosotros en la siguiente cápsula estemos metiéndonos de lleno al tema del libro del Belén al Calvario y, aclaro, nada más vamos a leer muy poquito, que es la primera iniciación, que es el nacimiento del Cristo, o de Jesús, o de Jesucristo, como quieran llamarle cada quien, porque bueno, pues hoy es 1 de diciembre del 2025 y estamos a unos días de celebrar precisamente ese acontecimiento. Y siquiera, bueno, pues los que logren escucharnos, pues tengan un poquito más de idea de que estamos llevando a cabo. Tuvo que venir un discípulo de la jerarquía de uno de los ramas de un maestro que se llamó San Francisco y nos tuvo que decir, hey, espérenme, el simbolismo es así, y él nos mostró precisamente el nacimiento. Pero era un discípulo, que tampoco me voy a meter en esos rollos, pero era un discípulo el cual él tuvo esa parte de mostrarle a la humanidad por primera vez esa alegoría, esa grandísima enseñanza de lo que es el nacimiento, llámenle Jesús, Jesucristo, Yeshua, Cristo, y lo que quieran. Entonces, con esto vamos a terminar esta introducción nuevamente, que vamos a empezar con el libro de Belén al Calvario de Alice Bailey, de Fundación Lucis. Bueno, pues tienen aquí, he tenido la oportunidad de poner esta imagen de que es la unidad de servicio Sofía, está todas sus partes de la parte ahora del internet, y en la siguiente cápsula vamos a empezar entonces de lleno a la lectura del libro de Belén al Calvario. Muchísimas gracias. Como siempre, quedo con ustedes. Hasta la siguiente cápsula.